En Ecuador, 251 juicios de alimentos se tramitan cada día a través de las 260 unidades judiciales de la familia. Aquí en el país también, solo entre enero y septiembre de este año, los jueces resolvieron 67.905 demandas a escala nacional. Y como no me daba él voluntariamente nada para mi nena, entonces empecé yo con el trámite legal. Erika es madre de una menor de 5 años. Su ex esposo vive en Suiza la misma cantidad de años que tiene su hija, por lo que ha tenido que hacerse cargo sola de la crianza de la menor. En busca de una ayuda económica de su ex cónyuge, llegó hasta el juzgado de la niñez y adolescencia a entablar una demanda de alimentos. Estuvimos al principio, pero lo que él me ofrecía era muy poco, y luego él quería juntar el tema del divorcio, la manutención, las visitas, todo. ¿Cuánto le quería dar? Él me quería dar $500 mensuales por la nena. ¿Y cuánto gasta usted o cuánto ha gastado todo ese tiempo sola? Yo creo que mensualmente sí me gasto unos $1.000 tranquilamente en ella. El tema de las demandas por alimentos saltó al debate luego de que en semanas anteriores el futbolista Egner Valencia tuviera una orden de detención no ejecutada por atraso en pensiones alimenticias. En redes sociales la discusión se centró en el monto que debe pagar y en que la pensión se debería dividir entre el padre y la madre. Pero hubo quienes recordaron que la responsabilidad en el cuidado diario también debe de ser compartida. La pensión alimenticia no es un negocio, lo digo por experiencia propia, porque cuando se acaba lo que ustedes, los padres, depositan, a quien le toca ver cómo sustentar lo que se necesita es a uno como madre. En Ecuador se ha hecho un negocio redondo para la mayoría de las madres de familia, quienes tienen la custodia de sus hijos. Hay casos que mujeres tienen 3 hasta 4 hijos de padres diferentes y le sacan más de la cuenta. 251 juicios de alimentos se tramitan a diario a través de las 260 unidades de la familia a escala nacional. En el Ecuador, de enero a septiembre, los jueces resolvieron 67.905 juicios de alimentos. Francisco Bonilla, director de Acceso a la Justicia en el Consejo de la Judicatura, asegura que luego de la demanda es el juez quien determina el monto de la pensión basada en la tabla de pensiones alimenticias. La mínima es de $65.88. El máximo no existe porque el máximo se fija siempre en función de los ingresos. Por ejemplo, el nivel número 1 de la tabla de pensiones alimenticias destaca, en primer lugar, el ingreso del demandado, si es de un salario básico unificado, hasta los $436. También la edad de los menores, si corresponde de 0 a 4 años en adelante. Y si la pensión es solo por un hijo, le corresponde el 27,2% del ingreso. Si el demandado no paga este monto fijado mes a mes, se arriesga a que se acumule el monto y luego... El apremio personal, ¿qué es esto? La posibilidad de que la persona que no pagó los alimentos sea detenida hasta que cumpla con esa obligación. Ismael Carrillo, quien está demandado, reconoce que hay papás que no cumplen sus obligaciones económicas y otros que no están pendientes de los cuidados de los niños. Sin embargo, critica que también haya madres que impiden las visitas paternas. Yo pienso que el dinero no es lo importante, sino el cariño que se les da a los hijos, los consejos, el estar con ellos, el compartir. En conclusión, la educación, vestimenta, diversión, pero sobre todo el cariño y cuidado de los hijos debe de ser responsabilidad de 2. En Quito, Helen Quiñones, 24 horas. Este es un tema que genera muchísima polémica. Hoy nos acompaña la exasambleísta Betty Amores, quien en 2009 propuso el proyecto de ley de responsabilidad solidaria, extendiendo así a los hermanos, tíos y abuelos el pago de la pensión alimenticia. También está con nosotros Salim Saidán, él es abogado y que junto a un grupo de padres pues busca una reforma que permita la custodia compartida de los hijos y la corresponsabilidad paternal. Señores, gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en esta mañana. Buenos días. Betty, yo sí quisiera conversar con usted sobre justamente lo que acaba de pasar hace algunos meses, aquella propuesta que usted hizo para que sean una responsabilidad solidaria, la de los abuelos, hermanos o tíos, para pagar la pensión en caso de que el padre sea un irresponsable. Fue derogada hace pocos meses y pues me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Cree que usted se equivocó al hacer esa propuesta o cree que se debió mantener esa reforma? Bueno, no creo que me haya equivocado en el contenido de la ley, en particular en ese caso específico. Primero porque estuvo
desde el año 1938, vigente la responsabilidad solidaria de los familiares, tanto del padre como de la madre. Lo que no existía ni en el Código de Niñez y Adolescencia de, me parece que el 2002, ni en las normas anteriores, no estuvo establecido un mecanismo de exigibilidad para que esa responsabilidad de los familiares se convirtiera en una realidad. Ahora, sin embargo de eso, también hubieron graves problemas respecto de la aplicación de la norma, imputable a mi juicio a los jueces, porque se libraron boletas de captura respecto de adultos mayores de 65 años, lo cual está prohibido en la Constitución de la República vigente, que establece medidas sustitutivas para los abuelos, y en el caso de que la situación económica de los abuelos fuera claramente deplorable, era obligación del juez, aunque no fuera demandada en esos términos el pedido, era la obligación del juez distribuir el monto de la pensión entre los otros responsables solidarios que están establecidos en la ley. Eso no ocurrió, los abogados tampoco hicieron uso de normas como esas, y pudimos encontrar casos que finalmente condujeron a una reflexión por parte del Parlamento actual, en lo que yo creería que no fue la solución, porque yo creo que, y en eso voy a coincidir con Sadin, es necesario hacer más que solamente leyes. La idea es que las leyes sean uno de los elementos para cambiar conductas de la sociedad, con el fin de lograr una mayor responsabilidad al momento de concebir hijos. Esa es totalmente básicamente de acuerdo, la norma. pero los irresponsables existen y hay que hacer algo para que esos niños tengan la vida que se merecen. Pero la línea no es ir evitando normas que cambien, sino más bien creando unas normas que vayan incidiendo en la conducta de las personas. Doctor, ¿el problema está en la ley o en la responsabilidad de los padres? ¿Dónde está el problema? Buenos días, Gisela, gracias por la invitación. Saludos también a Betty. El problema está en la configuración de la regulación de tablas de alimentos, está en la configuración de las reglas que regulan las mal llamadas visitas, está en las reglas que confieren la preferencia a favor de la madre en cuanto a la custodia de los hijos. Es legislativo inicialmente el problema, pero no por eso podemos dejar de señalar que el Consejo de Igualdad Intergeneracional, el MIES, el Ministerio de Inclusión Social, también han cometido errores, sobre todo el Consejo de la Judicatura, al expedir normativa de aplicación de esas reglas del Código de la Niñez. ¿Y cuál es el problema? Que no toman en cuenta la primera parte, tanto de la Constitución como del Código de la Niñez. ¿Qué es lo que establece el artículo 69, 83 de la Constitución, el artículo 100, 102 del Código de la Niñez? La primera parte de estos dos cuerpos normativos, que la corresponsabilidad parental tiene que hacerse efectiva en todo. Eso quiere decir que tanto el padre como la madre tengan igual de porcentaje de derechos y obligaciones sobre esos niños. La Constitución, el artículo 83, numeral 16, inclusive agrega una expresión que no la tiene el artículo 69. ¿Cuál? Dice que se tiene que distribuir equitativamente las responsabilidades en igual proporción. En igual proporción. Eso no se ve reflejado en el desarrollo legislativo. En el Código de la Niñez vemos lastimosamente una regla, un conjunto de reglas sobre alimentos que están sobrecargadas. Son 45 artículos que regulan alimentos, 4 artículos que regulan visitas. Al legislador le importó más cubrir necesidades materiales antes que las afectivas. Entonces hay un problema normativo, pero hay un problema también en cuanto a que no hay formulación de políticas públicas que concienticen a los padres o que faciliten el ejercicio de la paternidad. Hay padres que nos queremos involucrar más en la crianza y la ley no nos permite, los jueces no nos permiten. Hay un problema también de la práctica. La ley no les permite porque una pareja puede llegar a un acuerdo también, fuera de ir a un juicio, llegar a un acuerdo en el que, bueno, compartimos de esta u otra manera la responsabilidad sobre nuestros hijos. Yo creo que el problema no estaría tanto en la ley, sino en esa incapacidad de los seres humanos que tenemos para llegar a acuerdos, ¿no? Porque la ley es buena para aquel irresponsable que realmente no le importan sus hijos y no quiere hacerse cargo de ellos, para aplicar
aplicarles la ley y que pues tengan que hacer lo que deben hacer como padres. Pero yo creo que la mayoría son padres conscientes y deberían llegar a acuerdos para poder concretar un mejor cuidado de los hijos y una mejor manutención. Yo creo que tenemos que olvidarnos de las etiquetas. Eso de madres negociantes, madres obstructoras, eso es terrible. Padres irresponsables, padres, o sea, se dice de todo, padre secuestrador, padre abusador, pero ya por prejuicios, por estereotipos de género. ¿Sí? Simone Cusack, Rebecca Cook, tienen un libro muy interesante en la Universidad de Pensilvania. Se llama Estereotipos de Género. Se ha normalizado en la sociedad la idea del padre proveedor y la madre cuidadora. ¿Sí? Es una preasignación de roles de la sociedad muy marcada, que todavía está presente tanto en la legislación como en la práctica judicial. Pero no podemos desconocer que eso pasa. ¿Qué pasa con una madre que se dedicó a cuidar a los hijos durante todos los años, llega el divorcio y le dicen, no te voy a pasar dinero? ¿Cómo hace si no ha trabajado porque dedicarse al cuidado de los niños? Ahí yo creo que sí se entiende. La judicialización de los conflictos debería ser la última opción. Exactamente, la primera intervención del Estado tiene que ser terapéutica y mediadora. Resolver estos temas a través de la terapia familiar, de la terapia de las dos, de padre y madre, que no pueden llegar a acuerdos, para que con la ayuda de un profesional se puedan bajar las tensiones, se puedan llegar a acuerdos mínimos. Y por otro lado también es muy importante, ¿sí?, que el Estado ofrezca más centros de mediación, pero especializados en la materia. Con ayuda psicológica incluso, ¿no? Con un acompañamiento psicológico, para que padre y madre estén mucho más conscientes de que tienen que tener una comunicación fluida por el bienestar de su hijo, para tomar decisiones en cuanto a educación y salud. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos por ley, padres y madres, el ejercicio de la patria potestad. Es conjunta la patria potestad. ¿La podemos ejercer los padres visitantes? Si es que muchas veces nos ponen trabas para conocer cómo van nuestros hijos en las escuelas. Tenemos esa dificultad. Entonces, el ejercicio de la patria potestad, si bien es conjunta, en la práctica no se cumple porque no nos permiten ser parte de las decisiones en beneficio de nuestros hijos. No podemos decidir dónde educarlos, dónde atenderlos médicamente. Pero yo lo veo, veámoslo ahora desde el otro lado. Betty, ¿qué pasa con aquellos padres que realmente no tienen interés en ver a sus hijos, que no los van a ver nunca? ¿Cree usted que una ley, una normativa, puede obligar a un padre a querer visitar y tener contacto con sus hijos? Sí, yo quería incluso aclararle a la ciudadanía y también a Sadim, en el sentido de que la reforma que se hizo hace 2, 3 años, o más, 4, ¿no? 2009. Sí, 2009. Fue una reforma específica al tema de derecho alimentario, no fue una reforma al tema de visitas. De modo que el capítulo es un nuevo capítulo distinto del que está en el Código de Niñez y Adolescencia sobre el tema de derecho alimentario. Ahora, de modo que... además, yo no creo que la regulación sea la que pone en todos los casos una mejoría en el derecho. Yo creo que incluso les quiero contar a los ciudadanos y ciudadanas que en algún momento a alguien se le ocurrió entrar a regular todo el régimen de visitas y realmente salió allí una cosa espantosa. Espero que no se haya presentado y ojalá esté dormido ese proyecto de ley que entró a regular todo el régimen de visitas. Y yo creo que mientras más regulaciones haya sobre un tema en el cual la voluntad de las partes debería ser lo principal, porque de lo que estamos hablando en el caso del derecho al régimen de visitas es de los afectos, del derecho a que el niño tenga 2 referentes afectivos en el papá y la mamá. Creo que ese es un tema que debemos dejar lo más abierto posible. Y peor regularlo con normas que son difíciles de reformar, como son las que están en un código que tiene una supremacía incluso normativa más difícil de reformar. Entonces yo creo que este tema es un tema jurídico, pero también es un tema que hace relación con los valores éticos de la sociedad ecuatoriana. Y ahí tenemos que reconocer que hay un problema central todavía de unas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Totalmente. No es que las mujeres y los hombres son absolutamente iguales en sus relaciones, ni siquiera entre ellos. Si no estaríamos con estos datos que han sido expuestos en este programa. 67.905 demandas a escala nacional entre enero y septiembre del 2016. 251 demandas cada día del año. ¿Ya? Y el 90% de los litigios de esas demandas
son demandas, digamos, todas son demandas de alimentos. El 90% son presentados por mujeres. Entonces ahí yo digo, lo que pasa es que hay preferencia a favor de la madre en cuanto a la custodia. Pero yo creo que no, que la ley prefiere a quien se queda con los niños. Digamos, la madre es la que asume, lamentablemente, asume la responsabilidad del cuidado y crianza de los hijos en el momento de la separación. No digo que eso sea lo que debería pasar en todos los casos, pero no debería pasar, pero está sucediendo que el 90% de los casos, quien asumen en definitiva el cuidado es la madre. Y eso es una conducta que habría que ir modificando para salirnos del estereotipo que usted señala, pero también hay que decirles a los hombres entonces que empiecen a asumir pues su rol. Exacto. ¿Ya? Y no lo hacen. Yo he tenido casos en los cuales le han llevado al niño a la audiencia y el niño pequeñito es la fotografía del padre que está presente en ese momento desde el punto de vista físico, es un padre en pequeño. Y el padre ha estado negando que es el padre de ese niño. Pero no legislemos pensando solo en esos padres, sino también en los padres que nos queremos involucrar en la crianza y que somos responsables. De acuerdo, perfecto. Y yo saludo y estoy totalmente complacida con esta nueva generación de padres que están queriendo asumir un nuevo rol. Bienvenidos, qué bueno, está dando resultados en la lucha que hemos hecho por años. Y que es válida también. Y es válida y van a tener todo el acompañamiento y apoyo. Pero eso no puede ir a perjudicar los derechos de las mujeres que todavía son la mayoría de este país, en el sentido de que son las cuidadoras de los niños en este momento, porque ellas son las que están preservando la vida de estos niños. Lamentablemente la conducta de los hombres todavía es una conducta irresponsable que tiene que ir cambiando. Irresponsable y machista también. No de todo. Pero persiste la idea de hablar de derechos de las mujeres. Es que también... los derechos de los niños debería ser el enfoque de todos. Despojarnos de esa visión adultocéntrica pensando que aquí estamos precautelando derechos de los padres o de las madres. Tenemos que enfocarnos en los titulares de los derechos. El titular del derecho de cuidado es del niño. Los titulares del derecho de pensiones alimenticias, gracia, es del niño, cuya representante es la mujer. Pero también yo quisiera dejar sentado aquí que no es que, o sea, vamos a ponernos totalmente igualitarios en este sentido. O sea, también hay unos derechos de las mujeres involucrados en esos derechos. Porque la mujer a la misma vez que cuida a su hijo, tiene también el derecho a desarrollarse a sí misma. Yo he visto muchos tweets diciendo que son cajeros automáticos, que es el negocio que las mujeres ahora tienen instalado en su propio vientre. O sea, es una forma de ejercicio de violencia en contra de las mujeres con la que tampoco estoy de acuerdo, porque de esa manera no se resuelve un problema tan sensible como este. Yo creo que hay que ponernos en una postura absolutamente justa y equitativa y exigir, ¿no es cierto?, que los juzgados de familia, las unidades judiciales de familia, que han recibido además un conjunto de reglamentos y disposiciones del Consejo de la Judicatura, hagan un mea culpa de los casos en los cuales están haciendo una injusta aplicación de las llamadas tablas de pensiones alimenticias mínimas, partiendo de una mala revisión de la base de aportación. Pero si la base que eso ha puesto en peligro el propio derecho de alimentos, que no puede ser el salario de quien no se queda con los niños. Eso está mal. Pero si los dos padres se quedan con los niños y dividen el tiempo con los niños, lo lógico sería que los dos paguen de manera igual. En función del tiempo compartido se debería distribuir las responsabilidades de manutención. ¿Y qué hacemos cuando no haya ese tiempo compartido? Digamos que es la mayoría de veces, porque los padres dicen, me voy a mi trabajo. Si se desentienden los padres y no comparten tiempo con sus hijos, no se involucran en la crianza, obviamente se va a ver eso reflejado en un porcentaje mayor en cuanto a la responsabilidad de manutención. Efectivamente, la pensión va a elevarse si es que el padre se desentiende, no se involucra en la crianza, pero existimos nuevos padres, hay una nueva generación de padres, ¿sí?, que nos queremos involucrar en la crianza. Y nuestra discusión no gira en torno a las pensiones, sino en cuanto a cuidados y afectos. Nosotros somos padres con capacidades afectivas desarrolladas. En materia de género, inclusive, hay un tema central, que es el tema de las masculinidades. Se tiene que reconocer que hay muchos padres que tenemos capacidades afectivas para transmitir valores, afectos. Muchas veces somos más aptos, inclusive que las madres. Podemos tener la custodia exclusiva o podemos tener la custodia compartida.
Entonces, el tema central acá es principalmente... Pero la ley no excluye esa posibilidad de que sea el existe padre una preferencia. el que se quede porque generalmente es la madre la que se queda con Es que los el hijos. artículo... Pero es que la ley establezca una discriminación o una preferencia. ¿En qué caso establece una El artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de la Niñez, establece una preferencia a favor de la madre en niños menores de 12 años. ¿Sí? Ni siquiera es la doctrina de los años tiernos que muchos defienden, por el tema, justificado por el tema de la lactancia, que serían, ¿qué?, 2 años, los primeros 2 años, y después, a partir del tercer año, ya decidir cuál es el progenitor más apto para los cuidados y asumir más responsabilidades en cuanto a la crianza. No se analiza eso. En el Código de la Niñez hay una preferencia absurda, en abstracto, a favor de la madre. Asumen que toda madre es buena y apta para los cuidados, y no toda madre es buena y apta para los cuidados. Pero ahí, Sabine, tal vez está... O sea, mira, el 106... al que usted ha hecho referencia, en su regla primera, es decir, la primera prioridad que el juez tiene que mirar es la siguiente, dice, las reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad. Primera, se respetará lo que acuerden los progenitores. Esa es la primera regla, y le pido por favor que lo diga, pero porque a así falta de acuerdo lo dice. interviene el juez, pero y se aplica el numeral 2 y pero en numeral primer 4. lugar no es la madre, sino el acuerdo de los progenitores, siempre que ello no perjudique obviamente está los claro, derechos entonces, de los hijos. la ley La lo que ley busca es habla, que ese niño Como tenga la como efectivamente no hay una cultura de diálogo en el país, una cultura de paz, como no existen acuerdos directos entre los progenitores, ni existen centros de mediación especializados en la materia, hay algunos centros que se llaman especializados, pero en realidad falta entonces es ahí donde estaría el problema, sí, ¿no? En trabajar más en la pareja para que puedan llegar a acuerdos. Esa es la clave de todos los problemas que se desprenden y que dañan el estado de los niños, ¿no? Pero hay un tema ahí, Gisela. El numeral 2 dice, niños menores de 12 años, en niños menores de 12 años se preferirá a la madre. En caso de igualdad de condiciones, se seguirá prefiriendo a la madre. En caso de que no se llegue a acuerdo entre la pareja. En caso de que no se de acuerdo de los progenitores, claro, o si lo acordado por ellos es inconveniente, en ese caso, y siempre que los niños sean menores de 12. Gisela, estos dos numerales del artículo 106 fueron demandados por inconstitucionales, por Farid Simon, Daniela Salazar, en abril de 2015. ¿Por qué razón? La Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el preámbulo, artículo 5, letra B, artículo 16, ¿qué es lo que establece? Establece que en igualdad de condiciones se tienen que distribuir responsabilidades parentales entre progenitores. Que el sobrecargar a la madre con labores de crianza es discriminatorio contra la propia mujer, porque le impide desarrollarse en el ámbito profesional, le priva de crecer en el ámbito. Interesante este análisis. Lamentablemente se me acaba el tiempo. Me gustaría seguir discutiendo con ustedes este tema y vamos a seguir porque la idea es encontrar una posición en la que los hijos sean los beneficiados del sistema, que el sistema proteja realmente a los menores, no solo en el sentido monetario, sino también en el sentido psicológico de esos niños que sufren muchísimo. Hay casos dramáticos. El caso de Diego Serrano, un padre de Cuenca, que tiene a su hijo en Brasil, porque la madre, sin el permiso de salida del padre, lo sacó por Perú de manera clandestina. Deben ser condenados y deben merecer la atención de las autoridades. Este tipo de casos tienen que ser condenados con la misma severidad con la que se condenan a los padres irresponsables. Así es. Definitivamente tenemos que revisar temas como la prohibición de salida del país, sin justificación alguna se decretan, sin correr traslado al padre. De que ese niño se le den los derechos que les corresponden. Sí. El tema de los obligados subsidiarios, hay que revisar. El apremio personal ha sido una medida totalmente inefectiva y definitivamente hay que incorporar en la legislación la custodia compartida. La tiene Perú, la tiene Colombia, la tiene España. Nosotros todavía estamos rezagados como país. Hay que hacer reformas, yo creo que hay que hacer acuerdos también entre parejas para que los niños puedan tener una mejor vida, pero sobre todo la ley tiene que garantizar definitivamente la estabilidad de ese menor, económica y psicológica. Señores, muchísimas gracias por haber venido. Me gustaría seguir hablando de este tema, pero se nos va el tiempo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.